Nunca imaginé que me convertiría en esa mujer. La que destruye un matrimonio, aparentemente perfecto, por algo tan absurdo. Y, sin embargo, aquí estoy, sentada en la sala vacía de mi nuevo apartamento, escribiendo esto, mientras mis hijos están con su padre, por el fin de semana. Soy Paula, tengo 32 años, y en un solo instante descuidado, arruiné todo lo bueno que tenía en mi vida. Carlos y yo, estuvimos casados durante 7 años. Tenemos 2 hijos hermosos, Emilia, de 6 años, y Noé, de 4. No éramos ricos, pero logramos con mucho esfuerzo conseguir una acogedora casa de 3 habitaciones en un buen distrito escolar. Carlos entrenaba al equipo de béisbol de Noé y jamás se perdió un recital de danza de Emilia. Él recordaba cumpleaños, aniversarios, y hasta esos pequeños detalles como traerme mis snacks favoritos del supermercado. Era el tipo de esposo que mis amigas envidiaban, el que todavía abría la puerta del auto para mí y dejaba notitas cariñosas en mi bolso del almuerzo. Solía pensar que era muy afortunada. Nos conocimos en la universidad, nos casamos justo al graduarnos, y construimos juntos una vida maravillosa. Los primeros años fueron increíbles, viajábamos, salíamos con amigos, éramos espontáneos y felices. Luego llegaron los niños, y las cosas inevitablemente cambiaron. No me malinterpreten, amo profundamente a mis hijos, pero poco a poco, ser mamá 24 horas al día comenzó a consumir toda mi identidad. Carlos seguía siendo un esposo maravilloso, siempre atento y cariñoso conmigo, pero yo empecé a sentirme invisible. No ante él, sino ante el mundo, y peor aún, ante mí misma. Todo empezó de manera tan inocente. Publicaba regularmente fotos familiares en Instagram, principalmente para que amigos y familiares vieran cómo crecían nuestros hijos. Una tarde, mientras Carlos bañaba a los niños, recibí una notificación que lo cambiaría todo. Era un mensaje directo de un tal Javier, comentando una foto de nuestras vacaciones familiares en la playa. Decía: familia hermosa. No pareces lo suficientemente mayor para ser mamá de 2 niños. Sí, básico y cliché, pero en ese instante sentí un pequeño cosquilleo. Entré rápidamente a su perfil, tenía 27 años, atractivo con un aire relajado, y publicaba fotos de excursiones y festivales. Su vida parecía tan libre y emocionante. En lugar de darle un simple me gusta al comentario y olvidarme del asunto, respondí con un emoji risueño y una frase coqueta: los halagos te abrirán todas las puertas. Pronto empezamos a escribirnos diariamente. Al inicio fue algo casual, él me preguntaba sobre mi día, yo sobre su trabajo como diseñador gráfico. Pero esos mensajes rápidamente se volvieron la mejor parte de mis días. Me encontraba constantemente revisando mi teléfono, inventando excusas cada vez que Carlos estaba cerca: ¿es un correo urgente del trabajo o solo reviso el horario escolar de Emilia? Las mentiras fluían fácilmente. Carlos empezó a notar cambios en mí. Me preguntaba si estaba bien, decía que me veía distraída. Intentó compensar planeando citas románticas y trayendo flores sin motivo alguno. Mientras más se esforzaba Carlos, más culpable me sentía y, absurdamente, más buscaba refugio en Javier. Con Carlos tenía estabilidad, responsabilidades y una historia compartida. Con Javier tenía emoción, novedad, aventura. Él me hacía sentir joven, deseada, y no simplemente como una madre o esposa. Después de varias semanas de intensos mensajes, Javier propuso encontrarnos en persona para tomar un café. Me convencí a mí misma de que no había nada malo en eso, que solo éramos amigos. Le mentí a Carlos, diciendo que tenía una reunión de trabajo durante el almuerzo. Pero cuando vi a Javier en persona, algo cambió dentro de mí. Era aún más encantador de cerca, me escuchaba atentamente y se acercaba suavemente cada vez que hablaba. Cuando nuestras manos se rozaron accidentalmente al alcanzar el azúcar, sentí una electricidad que no experimentaba en años. Ese inocente café llevó a otro encuentro la siguiente semana, luego almuerzos, paseos por el parque, y cada vez los límites se volvían más difusos. El primer beso ocurrió en su auto. Me dije que sería solo una vez, que me quitaría esa tentación y luego volvería a comprometerme con mi matrimonio. Pero en lugar de eso, empecé a inventar mentiras cada vez más elaboradas para seguir viendo a Javier. Me inscribí en un gimnasio al que nunca fui, fingí salidas con amigas inexistentes, decía que trabajaba hasta tarde cuando en realidad salía temprano para encontrarme con él. Mientras tanto, Carlos seguía siendo el esposo perfecto. Me esperaba con la cena lista tras mis falsas sesiones de gimnasio. Sacaba a los niños temprano los sábados para dejarme dormir más tiempo, cuando en realidad yo aprovechaba esos momentos para escribirle a Javier. Una noche, Carlos incluso me sorprendió con entradas para un concierto del que yo había hablado meses antes.
Pero mientras disfrutábamos la música y su brazo me rodeaba con amor, yo revisaba ansiosamente mi teléfono cuando él iba por bebidas, contándole a Javier lo aburrida que estaba. Me volví experta en compartimentalizar. Carlos y los niños eran mi vida real, estable, segura, llena de amor. Javier, en cambio, era mi fantasía, emocionante, estimulante, temporal, o eso me decía para justificar mis actos. Pero pronto comencé a comparar a ambos constantemente. Los chistes inocentes de Carlos, que antes me hacían sonreír, ahora me parecían tontos en comparación con el ingenio agudo de Javier. El confiable onda de Carlos, que antes valoraba, ahora lucía aburrido al lado del auto deportivo de Javier. Hasta el contacto físico de Carlos, antes reconfortante y familiar, empezó a sentirse rutinario frente a la emoción prohibida que experimentaba con Javier. Lo peor es que Carlos se esforzaba aún más, tratando desesperadamente de entender qué pasaba conmigo. Su genuina preocupación me hacía sentir monstruosa. Yo respondía fingiendo entusiasmo exagerado, lo que me hacía sentir aún más falsa. Incluso los niños notaron el cambio en mí. Un día Emilia me preguntó, «Mami, ¿por qué siempre estás en el teléfono?» Esas palabras me golpearon con fuerza, llenándome de vergüenza. Me prometí a mí misma que terminaría con Javier pronto. Mañana, la semana siguiente, después de una última vez. Pero cada encuentro solo intensificaba mi adicción a cómo me hacía sentir. No solo le estaba siendo infiel a Carlos, sino también a mí misma, convertida en una mujer egoísta, mentirosa e imprudente. Y aún así, seguía diciéndome que lo que Carlos no sabía no podía herirlo. Que yo merecía esa emoción secreta y podía mantener ambas vidas. Pero los mensajes emocionales ya no eran suficientes para Javier. Un día, mientras doblaba la ropa, recibí un mensaje suyo, «Necesito verte». Y no solo para tomar café. Sabía perfectamente a qué se refería y, aunque las alarmas resonaban en mi cabeza, sentí una emoción imposible de ignorar. Acordamos vernos en un hotel en el pueblo vecino, donde nadie podría reconocernos. Mentí otra vez, diciéndole a Carlos que cenaría con unas amigas de la universidad. Esa primera vez en la habitación del hotel cruzó todos los límites físicos que juré jamás romper. 9 años siendo fiel a Carlos desaparecieron en una sola tarde. Lo más aterrador no fue la culpa después del encuentro, sino precisamente la ausencia de ella. En lugar de remordimiento, me sentía viva, deseada, como si hubiese recuperado una parte de mí que llevaba años enterrada. Javier me hacía sentir cosas que Carlos no había logrado en mucho tiempo, o quizás, cosas que yo misma no me había permitido sentir con Carlos, por estar demasiado ocupada siendo madre y manejando nuestro hogar. Aquel primer encuentro en el hotel se convirtió en algo regular. Cada par de semanas, inventaba una excusa elaborada, un evento del trabajo, una salida de compras con amigas, un día de autocuidado en el spa. Carlos nunca sospechó. Confiaba plenamente en mí, lo que hacía que engañarlo fuera aún más fácil. Incluso cuando llegaba tarde a casa, él solo preguntaba si la había pasado bien, y me decía que me había guardado la cena. Su amabilidad hacía que mi traición doliera más, pero de alguna manera, seguía dividiendo mi vida en compartimentos. Javier y yo nos volvimos imprudentes. Dejamos de usar protección porque, según él, se sentía mejor, y el peligro de eso me emocionaba. Quiero sentirte por completo, decía, y yo, como una idiota, accedía. Terminaba dentro de mí, y en lugar de preocuparme por las consecuencias, sentía una especie de intimidad torcida en el riesgo que compartíamos. Era como vivir en una realidad alterna, donde las consecuencias no existían. Nuestra relación física intensificaba aún más el vínculo emocional. Al menos para mí. Nos quedábamos en la cama después, hablando de lugares a los que viajaríamos juntos, de cómo sería nuestra vida. Si las cosas fueran diferentes, decía él. Nunca prometía nada concreto, pero lanzaba posibilidades tentadoras. Iremos a Barcelona, nos quedaremos despiertos toda la noche en esos clubes que mencionaste. Yo me lo tragaba todo, imaginando ese futuro de fantasía, ignorando la realidad de que él jamás sugería que yo dejara a Carlos. Solo vagos algún día. Y sí. En casa, Carlos seguía siendo constante, confiable, todo lo que alguna vez había querido. Planeaba noches de película con los niños, se acordaba de llamar al plomero cuando el fregadero goteaba, me llevaba café a la cama los fines de semana. Mientras tanto, yo vivía por la emoción de los mensajes secretos con Javier, revisando mi teléfono constantemente, creando una contraseña que Carlos no conocía, colocándolo boca abajo cuando él estaba cerca. Me volví paranoica, nerviosa, segura de que en cualquier momento me descubrirían, pero incapaz de detenerme. Mi amiga más cercana, Darcy, notó los cambios en mí. Últimamente te ves diferente,
me dijo durante un almuerzo. ¿Todo bien entre tú y Carlos? Me reí y lo descarté con una naturalidad que ni yo misma me creí. Estamos bien, solo ocupados con los niños. Ella me dio una mirada que decía que no me creía, pero no insistió. Más tarde me mandó un mensaje: sea lo que sea que esté pasando, ten cuidado. Tienes algo muy valioso con Carlos. Eliminé el mensaje de inmediato, molesta por la insinuación de que estaba haciendo algo malo, aunque en el fondo sabía que tenía razón. Carlos seguía esforzándose más mientras yo me alejaba. Sugería más noches juntos, planeaba un viaje de aniversario, me compraba regalos pensados. Yo respondía con entusiasmo fingido, mientras mentalmente comparaba cada gesto con la intensidad de Javier. La estabilidad de Carlos comenzó a parecerme aburrida, en lugar de reconfortante. La imprevisibilidad de Javier, que antes me habría molestado, ahora me parecía emocionante. Era como una adicta, eligiendo el subidón de mi aventura sobre la estabilidad de mi matrimonio, incapaz de ver cómo estaba incendiando todo lo que importaba. Carlos me sorprendió con una escapada de fin de semana por nuestro aniversario. Mis padres cuidarán a los niños, me dijo, mostrándome la reservación de un hotel boutique a 3 horas de distancia. Solo nosotros, sin distracciones. Mi primer pensamiento no fue gratitud por su detalle, sino pánico por estar desconectada de Javier todo un fin de semana. ¿En qué clase de persona me había convertido? Le mandé un mensaje a Javier sobre mis vacaciones forzadas con Carlos, esperando que mostrara algo de celos. En vez de eso, fue extrañamente distante. Diviértete, respondió horas después. Nos ponemos al día cuando regreses. No hubo declaraciones de te voy a extrañar, ni comentarios insinuantes sobre lo que haríamos al volver. Me dejó con un vacío, revisando el teléfono obsesivamente incluso mientras Carlos conducía hacia nuestro destino romántico. El hotel era perfecto. Carlos había recordado que una vez comenté que quería quedarme en un lugar con tina de hidromasaje. Había reservado un masaje en pareja, una cena en un restaurante elegante, incluso empacó mis botanas favoritas para el camino. Cada detalle me clavaba más hondo el cuchillo de la culpa. Este hombre me conocía, me amaba, había construido su vida en torno a hacerme feliz. Y yo lo estaba tirando todo por la borda por encuentros en hoteles con alguien que ni siquiera mostraba entusiasmo por verme después de un fin de semana sin contacto. Por momentos breves, durante esa escapada, me reconecté con Carlos. Nos reímos durante la cena, recordamos nuestros primeros años juntos, me dormí en sus brazos, y recordé por qué me enamoré de él. Me hacía sentir segura, valorada, comprendida, de formas que Javier nunca podría. Hicimos el amor la segunda noche, y por una vez, estuve completamente presente, sin fantasear con otra persona. Después, Carlos me abrazó y susurró: siento que te estoy perdiendo. Lo que sea que esté pasando, podemos superarlo juntos. La sinceridad en su voz casi me rompe. Balbuceé algo sobre estar estresada y abrumada, odiándome por la mentira, pero demasiado asustada como para confesar la verdad. Cuando regresamos a casa, la misteriosa distancia de Javier continuó. Mis mensajes quedaban sin respuesta durante horas, nuestro coqueteo habitual fue reemplazado por respuestas breves, casi indiferentes. Cada notificación suya me provocaba una mezcla de ansiedad y necesidad que me asustaba por su intensidad. Me estaba acostando con ese hombre, arriesgando mi matrimonio, mi relación con mis hijos, y sin embargo, me di cuenta de que apenas lo conocía. ¿Qué decía eso de mí, que su desapego me afectara tan profundamente? Mi creciente desesperación me volvió descuidada. Empecé a escribirle mientras Carlos estaba en la misma habitación, escondiendo la pantalla del teléfono, pero sin poder esperar a estar a solas. Inventaba excusas cada vez más frecuentes para ver a Javier. Mentiras transparentes que ni yo misma puedo creer que Carlos no descubriera. Clases de yoga, 3 veces en una semana. Café con Darcy, cuando Carlos me había escuchado rechazar una invitación real de Darcy el día anterior. Si Carlos sospechaba algo, no me lo dijo, lo que solo me impulsaba a seguir estirando los límites. Carlos planeó una noche especial mientras su hermana cuidaba a los niños, algo raro en nuestra vida ocupada con niños pequeños. Cocinó mi comida favorita, abrió una buena botella de vino, creó una lista de reproducción con canciones de cuando empezábamos a salir. Intenté igualar su entusiasmo, pero mi mente seguía vagando, preguntándome por qué Javier no había respondido a mi mensaje del almuerzo. Carlos merecía toda mi atención, especialmente después de tanto esfuerzo, pero yo no podía dársela. Estaba presente físicamente, pero emocionalmente atada a mi teléfono, a una relación que claramente se estaba enfriando, mientras yo ardía en obsesión. Más tarde esa noche, con la casa para nosotros solos, Carlos inició la intimidad. Yo respondí automáticamente,
repitiendo los movimientos conocidos mientras mi mente divagaba. Y entonces, algo cambió. Cerré los ojos y, de repente, estaba con Javier. La fantasía era tan vívida, tan absorbente, que por un momento olvidé dónde estaba realmente y con quién. Fue entonces cuando ocurrió. En un momento de intenso placer, atrapada en mi fantasía, gemí el nombre de Javier, suave pero inconfundible. Me di cuenta de mi error al instante. Abrí los ojos de golpe y vi a Carlos, congelado sobre mí, con una expresión que pasó de la pasión a la confusión, y luego al horror más absoluto. Rápidamente empecé a decir su nombre, una y otra vez, más alto cada vez, como si repitiéndolo pudiera borrar lo que acababa de oír. Pero ya era demasiado tarde. Se apartó de mí, sentándose al borde de la cama, de espaldas. El silencio era ensordecedor. ¿Quién demonios es Javier?, preguntó Carlos, con una voz peligrosamente tranquila. El dormitorio, de pronto, se sintió helado. Mi mente se disparó en busca de posibles explicaciones. ¿Un compañero de trabajo? ¿Un personaje de una serie que habíamos visto? Cualquier cosa menos la verdad. Pero el pánico en mi rostro ya había confirmado sus peores sospechas. No es lo que piensas, balbuceé, abrazando la sábana contra mi pecho. Carlos se dio vuelta a mirarme, y el dolor en sus ojos era insoportable. Nunca lo había visto llorar en todos nuestros años juntos, pero ahora, las lágrimas le corrían por el rostro. Respóndeme, Paula, ¿quién es Javier?, dijo con la voz quebrada, y yo me sentí enferma por lo que le había hecho al hombre que me amaba tan completamente. Es solo, alguien del trabajo, mentí, con voz pequeña. No significó nada. No sé por qué lo dije. Las palabras sonaban patéticas, incluso para mí. Carlos se puso de pie, vistiéndose con manos temblorosas. Dame tu teléfono, exigió. ¿Qué? No. Agarré el teléfono de la mesita de noche con fuerza. ¿No confías en mí? Su risa amarga fue como una bofetada. ¿Confiar en ti? Me acabas de llamar por el nombre de otro hombre mientras hacíamos el amor, y me preguntas si confío en ti. Dame el maldito teléfono, Paula. Dudé, sabiendo lo que encontraría si lograba pasar mi contraseña. Esto es ridículo, estás exagerando. El rostro de Carlos se endureció. ¿Exagerando, después de todo lo que he hecho por esta familia, por ti, y esto es lo que recibo a cambio? Su voz subía con cada palabra. Dame el teléfono. Se lo entregué a regañadientes, pero no lo desbloqueé. Él miró la pantalla bloqueada, luego me miró a mí, con una expresión de asco y decepción. Desbloquéalo, dijo. No me gusta cómo me estás hablando en este momento, dije, intentando darle la vuelta a la situación. No necesitas gritar ni maldecir. Desbloquea el teléfono, Paula. Su voz ahora era peligrosamente tranquila. No. Esto es una violación de mi privacidad, dije, sabiendo que estaba perdiendo la batalla, pero desesperada por proteger mi secreto. La risa de Carlos fue hueca. ¿Privacidad? ¿Estás preocupada por tu privacidad? Yo pago por este maldito teléfono, así que, técnicamente, es mío. Desbloquéalo. Carlos, me estás asustando, dije, intentando hacerlo sentir culpable. No me gusta este lado tuyo. Y a mí no me gusta este lado tuyo, respondió de inmediato. De hecho, ya ni siquiera sé quién eres. Guardó mi teléfono en el bolsillo. Si me estás engañando, este matrimonio se acabó. Puedes empezar a empacar tus cosas. Si no, solo cállate y déjame pensar. Sabía que era culpable. Sabía que las pruebas estaban en ese teléfono. Así que me quedé callada mientras él salía furioso de nuestra habitación, llevándose mi teléfono con él. A la mañana siguiente, Carlos llevó mi teléfono a la tienda de nuestra compañía móvil. Usando su autorización como titular de la cuenta, obtuvo un registro detallado de todos los mensajes de texto, llamadas y uso de datos. La evidencia era abrumadora. Cientos de mensajes al mismo número a todas horas, especialmente cuando yo decía estar trabajando tarde o saliendo con amigas. Confirmaciones de hoteles. Datos de ubicación que mostraban que no estaba ni cerca de donde decía estar. Cuando Carlos regresó, colocó en silencio los registros impresos sobre la mesa y me pidió, una vez más, que dijera la verdad. Me derrumbé, admitiendo el affair pero insistiendo en que había sido solo físico, que no significaba nada. Mentiras para protegerme de admitir lo mucho que estaba emocionalmente involucrada. Carlos preguntó cuánto tiempo había estado ocurriendo y si habíamos usado protección. Mi duda antes de responderle dijo todo lo que necesitaba saber. Su rostro se endureció al procesar la magnitud de la traición. No solo la infidelidad,
sino el riesgo imprudente que había puesto sobre su salud. Empacó una bolsa, llamó a su hermano para quedarse con él, y me dijo que se pondría en contacto sobre los niños y los trámites del divorcio. 2 semanas después de la separación, empecé a notar síntomas preocupantes. Mi visita al médico confirmó mi peor temor. Clamidia. Cuando llamé a Carlos para darle la noticia, el silencio frío al otro lado de la línea, antes de colgar, fue devastador. Esa traición final, al poner en riesgo no solo su bienestar emocional, sino también su salud física, se convirtió en el punto de quiebre para todos los que nos rodeaban. El abogado de Carlos usó esto como más munición en la corte. Me convertí en una paria dentro de nuestro círculo social, con antiguos amigos negándose a que sus hijos jugaran con los míos. Mientras tanto, Javier desapareció por completo después de que le escribí sobre la ETS. Incluso pidió un traslado a otra sucursal, eliminándose de mi vida sin siquiera decir adiós. 3 meses después, aquí estoy, en mi pequeño apartamento de 2 habitaciones. Carlos tiene la custodia principal de los niños, y yo los veo los fines de semana y algunas noches entre semana. El juez no fue nada comprensivo con mi situación, especialmente después de la revelación sobre la infección. El abogado de Carlos lo pintó como el padre devoto traicionado por su esposa imprudente, mientras que a mí me describieron como egoísta e inestable. Y no estaba tan lejos de la verdad. Mi teléfono vibra con un mensaje de Carlos: llevaré a los niños a comer pizza y al cine esta noche. Emilia preguntó si puedes encontrarle el suéter azul para el lunes. Ese es el alcance de nuestra comunicación ahora, detalles prácticos sobre los niños, nada más. No hay cómo estás, ni espero que estés bien. Esas cortesías murieron la noche en que dije el nombre de otro hombre en nuestra cama. He perdido más que mi matrimonio. Los amigos se han alejado, incómodos con la realidad desordenada de lo que hice. Mis padres, que adoraban a Carlos, apenas disimulan su decepción. Mi hermana mantiene nuestras conversaciones centradas en sus hijos, sin preguntarme nunca cómo me siento. En el trabajo, pedí un traslado de departamento para evitar las miradas y los susurros. La semana pasada, llevé a los niños a su restaurante favorito para cenar. Cuando estábamos por terminar la comida, Carlos entró con un grupo de amigos. El momento en que nuestras miradas se cruzaron desde el otro lado del salón, lo sentí. La absoluta ausencia de cualquier calidez o conexión. Ya no había enojo, ni siquiera dolor. Solo, nada. Asintió cortésmente, habló brevemente con los niños y siguió hacia su mesa. Esa indiferencia dolió más que toda su furia. La parte más devastadora de todo esto es que Carlos era todo lo que yo decía querer en una pareja. Atento, leal, trabajador, un padre maravilloso. Planeaba citas, recordaba aniversarios. Apoyaba mi carrera y compartía las responsabilidades del hogar. Me amaba incondicionalmente, hasta que le di todas las razones para no hacerlo. Lo tiré todo por la borda por alguien que me vio como desechable, como nada más que una distracción emocionante de su vida ordinaria. Me digo a mí misma que no fue totalmente mi culpa. Javier me manipuló. El matrimonio es difícil, me sentía invisible, pasada por alto. Pero esas excusas suenan huecas, incluso para mí. La verdad es más simple y más difícil de afrontar. Tomé una serie de decisiones egoístas. Puse mis deseos por encima del bienestar de mi familia. Mentí, una y otra vez, a la persona que más confiaba en mí. Arriesgué la salud de mi esposo sin pensarlo 2 veces. Si no hubiera dicho el nombre de Javier esa noche, ¿seguiría viviendo mi vida perfecta? ¿Habría terminado eventualmente el affair, me habría reconectado con mi matrimonio y llevado mi secreto a la tumba? ¿O la verdad habría salido a la luz en algún otro momento descuidado? Nunca lo sabré. Lo único que sé es que ahora estoy pagando el precio. Una sentencia de por vida de arrepentimiento por un momento de placer irreflexivo. No me arrepiento del affair porque fuera incorrecto. Me arrepiento porque me descubrieron. No extraño a Carlos porque lo haya amado profundamente. Extraño la vida y el estatus que él me proporcionaba. Si pudiera retroceder y cambiar algo, no sería el affair en sí, sino mi descuido al mantenerlo en secreto. Esa es la fea verdad que solo me atrevo a admitir en las horas más oscuras de la noche. La mujer que todos ahora creen que soy. Egoísta, imprudente, indigna de confianza. Exactamente eso es lo que soy. Y ahora tengo que vivir con las consecuencias de ser vista, realmente vista, por quien siempre fui.